Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestro hijo Isaac, quienes participarán formulando algunas preguntas. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. Y Jesús también. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 10 tiene por título Estados Unidos y Babilonia. Tiene dos ideas principales. Ellas son Babilonia y sus aliados. Y la segunda idea principal es la adoración está en juego. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recordemos que la palabra bestia aquí representa reino, un poder político o religioso. En este caso es un poder que quiere mezclar lo político con lo religioso. También es claro que durante siglos la Iglesia romana ha sido la religión principal para el cristianismo y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Y para esto tenemos un claro ejemplo que fue lo que vivió Enrique IV, emperador romano, que en algún momento ofendió al obispo de Roma, Gregorio VII, y para hacer las paces con el obispo tuvo que ir hasta su castillo y esperar 3 días en un duro invierno para su momento en la parte de afuera del castillo hasta que Gregorio decidió abrirle la puerta y permitirle el ingreso. 3 días después, a un rey, a un emperador. Sin embargo, ya para la época de la Revolución Francesa, vamos a encontrar que el ejército francés va a ir y va a tomar prisionero al obispo de Roma, al Papa Pío VI, lo va a llevar cautivo a Francia y en 1798 y va a morir en el exilio en 1799, un año después, mostrando que este poder que se registra en Apocalipsis capítulo 13 iba a perder ese dominio que tenía sobre las naciones. Aquí es donde se cumple la profecía de que una de sus cabezas tendría una herida de muerte. Ahora, también es cierto entonces que también habla que Apocalipsis 13 de un resurgimiento, de una sanación que se haría para este reino y que daría como resultado que volvería otra vez la bestia a tomar la fuerza, el poder, el dominio, la autoridad que tuvo en el pasado. Solo que este resurgimiento
Ya cuando estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 13, en su plenitud, de una forma más completa, vamos a encontrar que el resurgimiento se lo da en la segunda bestia, ¿sí? Que la vamos a estudiar más adelante. Papá, yo tengo una pregunta. Los hijos de Dios deberíamos estar preocupados de no ofender a alguien con nuestra predicación. Hijo, mira, la verdad es que Dios nos mandó a predicar el Evangelio, sí. Que también es cierto que debemos ser prudentes a la hora de anunciar algunas verdades, sí. Pero también es cierto que no podemos dejar de predicar por la prudencia que algunos reclaman. Hay que anunciar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua, sin importar las consecuencias, porque a eso nos llamó Jesucristo, a predicar su Evangelio a toda nación. La Biblia en el capítulo 13 y el capítulo 7 de Daniel habla de 42 meses, habla de 1260 días, habla de tiempos y medio tiempo. Todo esto es el mismo tiempo y está hablando de 1260 años, día por año, según el concepto bíblico para entender las profecías de tiempo. Esto de 1260 años va a empezar en el año 538 después de Cristo y va a terminar en 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo por el ejército romano. En ese momento el poder papal recibió su herida mortal y la predicación se cumplió. Después de esto, entonces es donde se cumple Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 y 12, que dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lo que quiere decir, aquí hay varios aspectos que debemos resaltar. Primero, que surge de la tierra. Esto contrasta con el concepto del surgimiento de la primera bestia. Recuerden que la primera bestia surge del mar. El mar son aguas. Y Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan a pueblos, a muchedumbres, naciones, lenguas. Lo que implica también que la tierra de donde surge la segunda bestia es todo lo contrario a la primera. La primera surge de un lugar muy poblado, Europa, para su momento. Pero la tierra de donde surge la segunda bestia está mostrando que es un lugar no muy poblado. Nosotros entendemos entonces que son los Estados Unidos de Norteamérica, que va a surgir en un momento cuando el país, simplemente las personas están emigrando de Europa, van a llegar a Norteamérica y van a fundar lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica, dando cumplimiento a la profecía de un reino que surgiría de un lugar desconocido para la humanidad en su momento. Este poder con 2 cuernos, como de cordero. Cordero es un animal que representa la mansedumbre de Jesucristo. Ahora, pero el texto dice que también habla como dragón, lo que denota un tiempo de persecución similar a lo ocurrido bajo el poder anterior de la primera bestia. También es claro que la segunda bestia que surge de la tierra no es un poder religioso, es un poder político que le da la autoridad a la primera bestia, que le devuelve el poder a la primera bestia. Es decir, no es religioso, lo que implica que no se le adora. 2. Funciona como un poder económico, ya que determina quién puede comprar o vender. Está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. 3. Comienza a actuar inmediatamente después de que la primera bestia recibe la herida. Recuerden, 1798
y va a morir en el año 1799. Va a ser para la época donde va a surgir también los Estados Unidos de Norteamérica. Y es aquí donde surge una vez la bestia primera recibe su herida. Cuarto, es un poder que sube de la tierra, lo que indica un lugar no muy poblado en la tierra. Me ha surgido una pregunta. ¿Qué relación tiene el cuerno pequeño con la bestia que sale de las aguas? Mi amor, es la misma bestia, es el mismo poder. El cuerno pequeño o la bestia que sale de las aguas es lo mismo. Recuerdan que tiene las mismas características. Tienen nombres blasfemos, persiguen a los santos del Altísimo, los echa por tierra, ataca el poder del cielo, su ley, intenta cambiarlo. Es la misma, tiene las mismas características. El libro de Daniel tiene la historia del capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. En ese sueño ve una imagen grande. La cabeza era de oro, sus pechos eran de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro con barro cocido. Pero en el capítulo 7 se muestra a ese mismo rey que ve unas bestias. La primera bestia es un león. Y el mismo libro de Daniel dice que la cabeza representa a Babilonia, que el león del capítulo 7 también es Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor, con el ánimo de expresar su interés que su reino permanezca para siempre, ya que Daniel, cuando le da la interpretación, le dice que la cabeza representa a él, pero que los otros metales que hay en esa imagen simplemente representan que después de él vendrán otros reyes, pero él quiere que su reinado, que su imperio sea para siempre. Por tal razón, en el capítulo 3 dice que hace una gran estatua, una gran imagen. Esa imagen la entendemos como la imagen de la bestia, con el interés pero esa imagen la va a hacer simplemente de oro completamente, omitiendo los otros metales, y va a obligar a todos sus habitantes de su imperio a que le adoren, a que adoren esa imagen, y no pueden adorar otro Dios, expresando o imponiendo una adoración falsa, errónea, en contra de Dios, del Dios del cielo. Y en el capítulo 3, el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio, de zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ese texto lo que está diciendo es que este capítulo simplemente es un tipo de la persecución que sufrirá el pueblo de Dios en el tiempo del fin por algo tan sencillo, y es una cuestión de adoración. Satanás nos quiere obligar a adorar a la imagen de la bestia y a la bestia, y no a Dios, el Dios verdadero. Solo que aquí hay algo interesante, y es la música. Está el profeta Daniel anticipando un concepto erróneo, equivocado, al creer que solo se puede adorar los 10, 15 minutos que dura el servicio de alabanza en una iglesia determinada, y se cree que ese es el momento de adorar. Preguntamos, ¿entonces no adoramos el resto de tiempo? Solamente en ese momentico, cuando hay una banda, hay unos instrumentos musicales cantando música, y que en muchas ocasiones, en muchos lugares se observa que después de ese canto, entonces la gente entra en un éxtasis, hablando cosas extrañas, palabras que no conocemos. Es aquí donde encontramos un concepto errado, y Daniel ya lo había anticipado tiempo atrás. Lo que sí es cierto es que para el tiempo del fin habrá un concepto bastante
importante de adoración falsa, pero también habrá un pueblo que adorará a Dios a pesar de las consecuencias sin importarlas. Capítulo 14, versículo 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, mire aquí está hablando de adoración a la bestia y adoración a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Interesante. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis está diciendo que va a haber el momento cuando se exigirá, se obligará a las personas a adorar a la bestia y a su imagen, así como también se obligó a los 3 varones hebreos. Lo interesante es que los 3 varones hebreos decidieron ser fieles a Dios a pesar de las consecuencias, sin importarles. Apocalipsis 16:2, mire lo que dice: fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí está hablando acerca de las 7 plagas postreras, en especial de la primera, como dice a inicio del versículo. Pero dice que la plaga se va a derramar especialmente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que han adorado a su imagen. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El capítulo 19, versículo 20, lo que está diciendo es que las personas serían engañadas por la bestia y por su imagen. También está hablando que la bestia también fue apresada, el falso profeta. Pero también es interesante, y es que habla de engaños que fueron hechos a través de señales, es decir, de milagros mentirosos. Hoy observamos una cantidad de denominaciones que están haciendo unos milagros extraños, pero también es cierto que también hay gente que está llegando a esas religiones siguiendo a ver quién le hace un milagrito. Los milagros no deberían ser el fundamento de nuestra fe, porque los milagros Satanás también los puede hacer. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este texto es maravilloso. Termina diciendo que los que no adoraron a la bestia y a su imagen terminaron reinando con Cristo en el cielo por 1000 años. Qué interesante, porque aquí está diciendo también que reinaron con Cristo después de no adorar a la marca de la bestia y a su imagen y no recibirla. Sí es verdad, pero también dice que fueron decapitados. Dios no le está prometiendo a su iglesia, a su pueblo, paz y seguridad. Le está anticipando, le está advirtiendo que por ser fieles a Él serán perseguidos, serán muertos, llevados a la cárcel. Recordemos a los 3 varones hebreos. Los 3 varones hebreos decidieron ser fieles a Dios a pesar de las consecuencias. Fueron lanzados al lago, al horno de fuego. Pero ¿qué ocurrió? Sus vidas fueron preservadas. Dice que el rey Nabucodonosor reclamó: ¿acaso no echaron 3
varones al horno, porque hay 4. Ese cuarto era el mismo Jesús que estaba acompañándoles, siguiéndoles. Papá, mamá y hermanitos, entendamos esto. La adoración será trascendental en el tiempo del fin. Por eso debemos decidir ser fieles a Dios en todo momento. Amén. Amén. Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel dio prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y de ser semejante al Altísimo. Eso está en Isaías 14:14. Como así también de sus esfuerzos por salvarse a sí mismo en caso de otro diluvio. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 17, estos 2 capítulos hablan de 2 mujeres. La primera mujer que está en Apocalipsis 12 representa a la iglesia, el pueblo de Dios. Apocalipsis 17 habla de una iglesia apóstata, de una madre de las rameras. Lo interesante es que el capítulo 17 habla de una mujer que está montada sobre la bestia escarlata. Esta mujer montada sobre esta bestia lo que está representando o simbolizando es una unión ilícita de poderes religiosos con poderes políticos. Y tienen unas diferencias muy marcadas. Son las siguientes. La mujer de Apocalipsis 12 está en el cielo vestida de sol. Tiene una corona de 12 estrellas. Es atacada por el dragón. Es la madre del remanente. La mujer ramera de Apocalipsis 17 está sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, sustentada por el dragón, madre de las rameras. Como la madre de las rameras, Babilonia ha estado ocupada reproduciéndose, creando nuevas iglesias, nuevas hijas, pero también apóstatas, como Babilonia. Lo cierto es que Dios no puede asumir la responsabilidad de los errores promulgados ni de las atrocidades cometidas por el cristianismo apóstata. Su pueblo verdadero, aunque atacado por Satanás, sobrevive a través de los siglos y va a seguir sobreviviendo, obteniendo la victoria. El capítulo 14, versículo 8, que habla acerca de Babilonia, mire lo que dice. Otro ángel lo siguió diciendo. Este es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia, es el mensaje. Es decir, Babilonia no reinará en su apostasía para siempre, tendrá su fin. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, hay una invitación para toda la humanidad y es salir de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A ti que me escuchas, Dios te hace una invitación hoy y es a reconocer el tiempo en el que estamos, pero también a reconocer que Dios te está invitando a que le adores a Él y no seas engañado con las artimañas que Satanás establecerá en este tiempo para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos llegando ya al final de esta 10ª lección llamada Estados Unidos y Babilonia. Te invito para que oremos. Dios, gracias por las Escrituras. Gracias porque tú le has revelado a tus profetas la verdad para que tu pueblo esté preparado y advertido sobre lo que viene en contra de él. Ayuda para que mi esposa, mis hijos
y yo y toda tu iglesia se prepare para vivir tiempos de angustia, pero sin importar las consecuencias podamos ser fieles a ti. Bendícenos, danos tu gracia y tu victoria. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.